Desde 1992, la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ofrece una completa formación educativa y hoy, a puertas de cumplir los 25 años de labores, la convierte en un ícono de la ingeniería a nivel nacional. Bueno, el propósito principal de la carrera de Ingeniería Agroindustrial es formar profesionales altamente competitivos, con una sólida base humanística y ciudadana, y que tengan un soporte fuerte en lo que es conocimientos para solucionar problemas relacionados a la agroindustria. Mi nombre es Jack Hernández Mavila, ingeniero agroindustrial de profesión. Vengo trabajando aquí en la Escuela de Ingeniería Agroindustrial más de 7 años aproximadamente. Dirijo los cursos de balance en materia de energía, estadística aplicada a la ingeniería, en máquinas agroindustriales. Procuramos que en cada curso desarrollemos o plasmemos lo que los estudiantes aprenden en teoría y lo lleven a la práctica, ¿no? A través de algunos proyectos integrados o trabajos semestrales que se les asigna, ¿no? Es así que en los últimos años en el curso de máquinas agroindustriales, por ejemplo, tuvimos resultados de prototipos de diseño de máquinas que van a facilitar el desarrollo productivo no solo de la zona rural aquí de la región, sino que podría adaptarse también como nuevas tecnologías en otros ámbitos altoandinos, ¿no?, de nuestro país. Integro la plana docente de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. Estoy bajo la responsabilidad de las asignaturas de recursos agroindustriales, procesamiento de alimentos, sistema de aseguramiento de la calidad y control de calidad. También bajo mi responsabilidad está el Centro Experimental de Panificación, el cual hemos venido mejorándolo en estos últimos tiempos con el objetivo de que cumpla su labor como tal, que sea un lugar de investigación para hacer trabajos de prácticas de algunas asignaturas. En estos 25 años de existencia de la escuela se han logrado los objetivos de formar profesionales que tengan mucho vínculo con los recursos que tiene la región y su proceso y transformación para productos que cubran algunas necesidades de la región y del Perú. Enmarcamos en lo que es identificación, formulación y evaluación de los proyectos. Principalmente estamos priorizando identificar los recursos potenciales de acá, de nuestra región, y de repente darle alternativas al estudiante como a la población de poder aprovechar estos recursos a través del valor agregado. Estoy a cargo de las asignaturas de tecnología post cosecha, métodos estadísticos, tecnología agroindustrial 1, 2 y 3. Soy docente de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial con maestría en Administración de Agronegocios. A mi cargo está el curso de Toxicología y el curso de Alimentos Balanceados. Estoy en la escuela desde sus inicios, prácticamente del año 93-94 a la fecha. Inicialmente esta escuela empezó funcionando en la sede de Andahuaylas, ¿no? Desde el año 93 hasta el año prácticamente 98. Después de esa fecha prácticamente ya estamos acá en Ayacucho y han salido prácticamente un buen número de promociones. Este laboratorio se dedica para atender a diversos tesistas que trabajan en temas relacionados justamente a la agroindustria. Se hacen diferentes análisis como análisis proximales, espectrofotometría, refractometría, entre otros. Además también se atiende para las asignaturas diversas como toxicología, composición de productos agroindustriales, análisis de productos agroindustriales, tecnología del frío, entre otras. En el marco de la celebración por los 25 años de creación, se ha planificado actividades jubilares del 7 al 11 de noviembre. Dentro de las actividades principales que se están planificando es la de hacer una ceremonia central el día 7 de noviembre, que va a haber una misa, una ceremonia principal con la presencia de las autoridades de la universidad. Se va a hacer una develación, una placa recordatoria acá en la facultad. Además de ello, vamos a organizar un foro regional relacionado a la agroindustria,
para ver la problemática de la agroindustria acá en la región.